Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Saludo a la distancia a Enrique Quintana. Enrique, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches a todos. Don Víctor Piz, bienvenido, gracias. Gracias, buenas noches, saludos a todos. Don Pablo Uriart, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leo, Enrique, Víctor. Iniciamos con esto que parece una batalla por la designación de consejeros en el INE. El Consejo Técnico entregó ya las 4 quintetas que quedaron listas con designaciones desde el jueves pasado, después de un largo proceso de entrevistas y una serie de cosas. Ahí el mismo jueves vimos la primera pataleta, el primer berrinche de John Ackerman, miembro del Consejo Técnico, que descalificaba y desconocía el trabajo del Consejo porque le habían rechazado a una candidata que él insistía debiera estar. Y para el día de hoy, ayer domingo, sesión, entrevista con consejeros, y hoy parece que hay una rebelión al interior de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Morena y PT, 97 diputados que en una carta pública le exigen a Mario Delgado, el líder de la bancada, y de la JUCOPU, la Junta de Coordinación Política, rechazar esas quintetas y hacer un nuevo proceso. Esto ha provocado toda una tormenta esta tarde, el día de hoy, en redes. El diputado Porfirio Muñoz Ledo los calificó de golpistas por tratar de invalidar esa lista de 4 quintetas. El diputado Delgado pues declaró que la bancada de Morena está lista para aprobar y para votar las quintetas propuestas. No estamos buscando cómplices en el INE, dijo Mario Delgado. Y lo cierto aquí a destacar es que ni el PES ni el Partido Verde, aliados tradicionales de Morena desde la Cuarta Transformación, no se sumaron a esto, lo cual aparentemente, Enrique, Víctor, Pablo, pues desinfla un poco la aspiración de rechazar las quintetas. Enrique. Pues todo indica, Leo, que va a ser un intento fallido. Sí hubo el berrinche, como lo calificas, la reacción de John Ackerman particularmente, también de Martí Batres, del PT y de un buen grupo de legisladores de Morena. Sin embargo, el hecho mismo de que no puedan sumar, como decía, son 97. Si consideras al resto de legisladores de Morena, a los 2 partidos aliados que no se sumaron al PT y a los disidentes de Morena, así como al resto de las fuerzas políticas, pues encuentras los votos suficientes para que puedan ser el próximo miércoles aprobadas las quintetas, bueno, ya no solo aprobadas, sino elegido uno de cada una de estas 4 quintetas. Cuando se ve el detalle de la conformación, encontramos que la mayor parte de los integrantes de estas quintetas, de los y las integrantes, porque son 2 de mujeres exclusivamente y 2 de hombres, son consejeros electorales estatales. Esa es la experiencia y la formación que tiene la mayoría. Hay algunos que son académicos destacados, especialistas en temas electorales, de modo que no se ve realmente pues ningún sesgo. Incluso creo que casi cualquiera que sea la conformación de la votación, pues va a tener sobre la base de la selección del comité técnico un grupo de consejeros que van a hacer un papel digno en el INE. Así que creo que es un capítulo muy relevante porque va a marcar, digamos, un dique en un intento de un grupo de Morena que podría estar haciendo lo mismo en diferentes etapas del proceso electoral, un proceso electoral que ya lo tenemos prácticamente en puerta a algunas semanas
del comienzo formal de este. Entonces, creo que después de las tormentas que se dieron a lo largo del día, ya a esta hora de lunes, pareciera que se van decantando las cosas por una posición de respaldo de la mayoría de los legisladores de Morena y de otros partidos políticos a la posición de Mario Delgado, que hay que reconocerle realmente una conducción pues impecable de este proceso. Había el temor de que el propio Delgado pudiera cargar los dados, como se dice coloquialmente, y la verdad es que ha sido un proceso ejemplar de la designación de los consejeros. Esperemos que así concluya, Leo. Esperemos. Entiendo que esto se va a votar esta misma semana, entre el martes y el jueves. Vamos a ver si eso tiene lugar. Víctor, te escuchamos. Sí, va a ser el miércoles, porque para esa fecha está convocado el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. Déjame decir que ha sido un proceso arduo, que ha llevado cientos de horas de trabajo, porque recordar que inicialmente había 60 aspirantes a estos cargos de consejeros del INE, quedaron pues 20, ¿no? Y ya en las 4 quintetas, de ahí se habrán de elegir a 2 mujeres y a 2 hombres. Pero ha sido un proceso, la verdad que ha sido transparente, abierto, eso hay que reconocerlo. Fueron más de 6 horas de entrevistas con estos últimos finalistas y sería muy lamentable que por esta pretensión de este grupo de legisladores se intentara echar abajo. Ahora, hay 2 posibilidades, la verdad es que no hay más, no se ven más. Una es que se vote en el Pleno el miércoles y que se apruebe por mayoría, con el voto en contra de estos grupos o de estos legisladores que han cuestionado el proceso. El otro sería que no se pudiera llevar a cabo la sesión, ¿no? Que hubiera ahí dificultad o conflicto de instalar el Pleno, y eso obligaría a lo que mandata la Constitución, a que se activara el proceso de insaculación por parte de la propia Cámara de Diputados. Y en dado caso que no se permitiera, que no se pudiera ese proceso de los diputados, entonces se llevaría a la instancia del Poder Judicial, en este caso a la Corte, que también tendría que activar el proceso de insaculación. Pero bueno, ojalá que no sea necesario, ojalá que se vote, que haya un debate pues a la altura por parte de los legisladores en esta sesión extraordinaria del miércoles y que finalmente se elijan a estos consejeros, porque hay que recordar que este es un proceso que se vio detenido por obvias razones, por la pandemia, pero desde principios de abril el INE está sin 4 consejeros, entonces, y estamos a semanas de que inicie ya el proceso electoral de 2021, entonces sí es importante que esto ya quede concluido. Pues sí, así es. Pablo, por favor. Sí, lo han descrito muy bien Enrique y Víctor, lo que sucede. Ahora bien, lo que también vemos es una lucha por el poder adentro de Morena. Eso es lo que hay. Morena es un conglomerado de intereses, de corrientes, de proyectos de país, de oportunistas, como en todos lados, que se juntaron y llegaron a la presidencia bajo el alero que los amalgama, que es el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, tienen distintos proyectos de país, distintas formas de ver las cosas, y eso está poniéndose en evidencia. Cuando López Obrador no mete las manos, Morena se hace pedazos. En este caso, pues obviamente lo que se trató de hacer, y creo yo que coincido con Enrique y Víctor, esto va a salir avante, salvo que hay una llamada telefónica de por medio, es hacer un muy buen comité de selección con la salvedad que lo ha demostrado de John Ackerman, pero hay gente muy honorable, gente de primera, y salen las 4 quintetas, 10 hombres, 10 mujeres. De los 10 hombres, 9 fueron electos por unanimidad. De las 10 mujeres, 8 fueron seleccionadas por unanimidad, los demás por consenso. Pero
se hizo un buen trabajo. Ante eso estalla el señor John Ackerman, diciendo que el proceso está viciado y que los que se eligieron no huelen a pueblo. Eso es textual lo que dijo. Es decir, ahí está el grupo radical que está bajo el alero del presidente López Obrador en Morena y que son muchos secretarios de Estado, muchos diputados, muchos senadores que son un ala radical que está por imponer, que quieren tener un consejo federal electoral, el INE, a modo, al servicio de ellos y no al servicio de elecciones razonablemente transparentes como las que hemos tenido hasta ahora. Van por todo, no son demócratas, quieren anular el proceso con argumentos baladís como ese de que no huelen a pueblo los consejeros. No hay un argumento serio para anular el proceso. Es el ala radical de Morena la que presiona para que se reponga todo, como siempre, cuando pierden las elecciones, que se repongan, que se limpie, que se transparente. Eso es lo que sucede. ¿Qué nos adelanta esto? Que tarde o temprano, estos grupos que llegaron al poder como aliados bajo el paraguas del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, van a acabar odiándose y dividiéndose. Ese es tu pronóstico, me llama la atención, y apuntaría estas reyertas y estos conflictos, así lo señalan. Pero ¿quién mueve ahí los hilos, Pablo? Porque no me digas que John Ackerman tiene, quien por cierto tampoco huele a pueblo, no, pero en su expresión y tomando su lenguaje, no pero sé, no tiene la fuerza él para movilizar. No, claro, exacto, pero él no tiene la fuerza para movilizar a 100 diputados. ¿Quién es Dolores Padierna? ¿Quién es el que toca el güiro ahí? No, es toda una corriente radical que se ha adelantado a los tiempos. No traen la escuela priista que traen los demás, que es el respeto a los tiempos, el respeto a lo que diga el líder, en este caso Andrés Manuel López Obrador. No, ellos están acostumbrados a abrirse las puertas a patadas, no traen esa cultura tradicional en la política mexicana que también de alguna manera la tiene Acción Nacional, de respetar tiempos, liderazgo. No, ellos son de otra extracción y traen sus propios anhelos. Y si el presidente no los frena, que es la única bisagra que mantiene unida a Morena, es la posibilidad de acceso al poder bajo el paraguas del líder indiscutible que es Andrés Manuel López Obrador. ¿Quiénes están ahí? Bueno, te podría nombrar a varios secretarios de Estado, te podría nombrar a gobernadores, te podría nombrar a muchos diputados. Es decir, es una corriente, en mi opinión, tienen ya una candidatura presidencial, pero eso es adelantarnos tanto como ellos, y de eso va mi columna de mañana. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa, ahí están las cosas. Me quedo con tu esperanza, Enrique, de que la lista llegue como está al miércoles. Ya no parece que la Junta de Coordinación Política vaya a cambiarla, a agregar nombres o a regresarla al comité técnico y que se vote el miércoles, esperemos que con un buen nivel de debate y esta pataleta de los radicales, como dice Pablo, se quede solo en eso. Vamos a unos mensajes y regresamos con otro tema muy relevante y son las que parecen ya las primeras declaraciones del señor Lozoya en México. Volvemos. Emergencia. Bueno, el día de hoy, de una forma extraña, me parece, porque no es la Fiscalía la que nos lo da a conocer, el presidente de la República en su evento de todas las mañanas, pues nos dice que el señor Lozoya ya rindió sus primeras declaraciones ante la Fiscalía General de la República y dice incluso que menciona a algunos políticos, dijo así, algunas personalidades y que habla de desvíos de dinero y hace algunas acusaciones, dice que van a ser fuertes las revelaciones, lo dice el presidente, y luego aclara ahí una cosa muy graciosa, Enrique Víctor Pablo, porque dice que se entera por los medios, dice el presidente, pero
El caso es que vimos la llegada del señor Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, el pasado jueves en la madrugada, en las primeras horas del viernes, y luego un gran despliegue de un convoy a un reclusorio y unas camionetas que se fueron por otro lado, y luego nos dijeron que estaban en el hospital. ¿Cómo entendemos esto que pasó el viernes en la madrugada? ¿Para qué el convoy si lo llevaron al hospital? ¿O sí fue al reclusorio y estuvo unos minutos y luego al hospital? ¿Qué es lo que pasó, Enrique? Bueno, hasta donde sabemos, Leo, porque pues yo no estuve ahí junto a Lozoya para describirte cuál fue la ruta que siguió, hasta donde sabemos hubo un operativo para desviar la atención y hacer parecer que un convoy trasladaba a Lozoya al reclusorio. Sin embargo, después se supo que la persona a la cual insistentemente se fotografiaba pues no era Lozoya. Ya cuando se hicieron los acercamientos, porque venía con su cubrebocas, venía prácticamente enmascarado. Cuando se hicieron los acercamientos y se vieron algunos detalles de los rasgos faciales de este personaje, pues se pudo evidenciar que no era Lozoya. Y hubo señales cruzadas porque el presidente luego refirió que había sido trasladado al reclusorio y que de ahí se le había llevado al hospital. Aparentemente le pasaron la información incorrecta. Todo lo que sabemos hasta ahora es que es muy probable que se haya trasladado directamente del aeropuerto hacia el hospital, en donde hasta donde sabemos sigue recluido. El argumento de la fiscalía es que tenía un problema en el esófago que generaba una hemorragia, y como resultado de dicha hemorragia presentaba una anemia. Entonces esa fue la razón, así entre comillas, el argumento para que Lozoya pasara del aeropuerto hacia el hospital. Ahora, no sabemos realmente cuál sea la situación jurídica de Lozoya, porque con la revelación que hizo el presidente de la República esta mañana, se sospechaba por lo menos que iba a ser así. Bueno, pues ya virtualmente se confirmó el hecho de que Lozoya está en calidad de testigo colaborador. Vamos a ver qué significa eso en términos prácticos. Por lo pronto, lo que podemos decir es que seguramente como parte de la negociación del acuerdo al que se llegó, pues Lozoya no ha pisado la cárcel, no ha pisado el reclusorio. Está evidentemente bien cuidado en calidad de detenido ahí en el hospital, pero pues no se sabe más que eso. No hay tampoco una fecha definida para que abandone el hospital. Me imagino que lo sabremos cuando ya haya ocurrido. Dudo mucho que se vaya a anunciar con anticipación. Hoy el presidente de la República, otra de las cosas que dijo es que el que esté en un hospital privado, por cierto, pues no debe llevar a que se relaje la vigilancia que se tiene sobre él. Y alguien le preguntó, ¿considera que pueda estar en riesgo su vida? Y pues el presidente lo afirmó y por lo menos lo concedió y señaló que pues por lo mismo tiene que estar bien resguardado, bien cuidado Lozoya. Así que en esta novela, que creo que así va a haber que catalogarla, todavía hay muchas más interrogantes que respuestas, Leo. O telenovela, tal vez, Enrique, sí. La primera discrepancia, Víctor, tiene que ver con este diagnóstico médico. Los españoles responden de inmediato el viernes y dicen, de aquí se fue sano, nosotros lo entregamos sano. Pues ni modo que le diera una anemia en un vuelo de, que fueron 12 horas, porque hizo escala, o 14 hizo escala, y llegó enfermo. Esa es la primera discrepancia, Víctor. Sí, fue un vuelo de 13 horas, como decías, arribó a la Ciudad de México en los primeros minutos del viernes, y bueno, aquí tengo el dato exacto. El parte médico le realizó la revisión física y médica y encontró anemia desarrollada, problemas sensibles en el esófago y una debilidad general en toda su salud. Hay informaciones de que él podría permanecer en el hospital todavía esta semana completa. Ya pasó prácticamente 4 días, todo el viernes, sábado, domingo, lunes ya está terminando, estaría una semana más. No lo sabemos, la verdad. El punto importante, como decía
Enrique, a partir de la declaración que hizo el presidente López Obrador esta mañana, Lozoya podría estar bajo esta figura de testigo y colaborador. Y si fuera el caso, digo, hay que entender bien esa situación jurídica, estudiarla, porque lo que se dice es que si él se convierte en testigo colaborador, la fiscalía tendría que retirar las órdenes de aprehensión que hay en su contra. Y no solo eso, incluso podrían o tendrían más bien que descongelarle las cuentas que ahora le tienen aseguradas. Entonces, son varias implicaciones jurídicas que tendría esta figura. La verdad es que no lo sabemos, pero bueno, sí llama la atención que el presidente, cuando menos, haya soltado ahí que ya empezó a hablar, que ya hizo algunas primeras declaraciones en donde ya empieza a dar a conocer algunos detalles, nombres, en fin, de las circunstancias sobre el caso por el cual fue traído a México. Entonces, la verdad es que no conocemos cuál es el estatus legal de Lozoya, no sabemos cuándo se dé a conocer su situación. Va a ser trasladado al reclusorio norte, que es donde supuestamente iba él a ser internado a su llegada a México. Pues sí, siempre está mejor estar en el hospital que en el reclusorio, se entiende, pero pues en el análisis de esto, Pablo, esto debe ser parte del acuerdo, es decir, no lo llevaron al hospital como parte de un súbito diagnóstico, sino que esto seguramente estaba pactado y acordado con anticipación, Pablo. Un acuerdo puede ser. Bueno, lo han dicho. Lo que es inaudito es que el gobierno, teniendo todos los elementos, porque su investigación es excelente, lo que se conoce de la investigación es excelente. Las cuentas a nombre de familiares y los beneficiarios todos son Emilio Lozoya, etcétera. Se pudo haber hecho un gran caso de justicia y de limpieza de la vida pública. Y lo han manchado, es un asunto absolutamente electorero. Es electorero y además ya no hay debido proceso. El presidente de la República, no es el reportero, no es David Saúl Vela, no es el columnista Macario, quien sea, quien dice, al parecer dijo esto. No, es el presidente de la República el que dice, ya comenzó a dar nombres y está mencionando a políticos, etcétera. Las investigaciones, las declaraciones son secretas, son ante un ministerio público y los abogados de las dos partes. Sin embargo, el presidente está dando a conocer y tomando partido en esto, ya el debido proceso se fue por la barranca de donde quieran ustedes llamarla. No es así como se hace justicia. Está haciéndose de esto un gran show electoral para enlodar a la oposición y para utilizar esto, ahí vienen los nombres, etcétera, con el presidente de maestro de ceremonias para el 2021 y tratar de ocupar, de ocupar un poco el espacio público que lo llena el desgobierno en economía y el desgobierno en salud pública. Y a esto agrego algo que ya Pablo, pero que nos está refiriendo su lectura matutina de columnas y notas, entonces que no es que tenga acceso privilegiado a el expediente o a las transcripciones de las declaraciones de Lozoya, sino que es algo que se dice, se comenta, como refirió Pablo. Diferente que lo diga un analista, un editorialista, a que lo haga el presidente de la República, que no puede en la conferencia mañanera decir y se dice tal cosa. Creo que en efecto va a ser importante que en este caso se verifique, se compruebe que la Fiscalía opera por cuenta propia, que no es como era la antigua PGR,
un instrumento del Poder Ejecutivo que en muchas ocasiones se utilizó con propósitos claramente electorales. Basta recordar el caso Anaya. No sé si tenga o no responsabilidad el señor Anaya en lo que se le acusaba, pero evidentemente el uso de esa acusación fue el propósito. Hay que señalar simplemente como dato de contexto que si el señor Lozoya viene en calidad de testigo colaborador, no sería el primer caso en medio de escándalos que hemos visto en América Latina. De hecho, la implicación que se le hace en el asunto Odebrecht, lo recuerdan ustedes, digamos, son dos las vertientes que se han investigado, por lo menos que ha trascendido que se investigaron en el caso de Lozoya. La venta de la empresa Agronitrogenados a Pemex. Y la segunda vertiente es la mención de Lozoya por parte de un ejecutivo de Odebrecht que dio a conocer esa información justamente en calidad de testigo protegido o colaborador. Desconozco cuál es la figura precisa que se utiliza en Brasil, señalando la entrega de $500,000 al entonces funcionario de la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012. No es inusual entonces, en el caso de Brasil hubo otros testigos colaboradores que sí condujeron a que fuera apareciendo una red de corrupción. Para asegurarnos que la Fiscalía realmente está haciendo profesionalmente su trabajo, tendríamos que observar que esto sucede y que no es simplemente un fuego de artificio donde van a salir nombres para acá y nombres para allá sin ningún sustento, sin ninguna base, y que a la hora de la hora los casos empiezan a caerse, Leo. Pues sí. Y como hemos dicho tantas veces, esto pues luego tiene que convertirse en evidencia jurídica, no solamente en testimonios o en las hipotéticas horas de grabación que el señor Lozoya trajo a México. Para cerrar esto, rápidamente, antes de irnos a la pausa, ¿pronósticos se atreven a hacer? ¿Se quedará en el hospital y desde ahí rendirá declaraciones o sí lo veremos en el reclusorio? ¿Qué piensas tú, Enrique? No, tiene que salir, es muy caro estar ahí resguardado en un hospital. No, tiene que salir, no sé si se vaya al reclusorio, tengo esa interrogante, podría irse a otro espacio si efectivamente firmó un acuerdo de testigo colaborador, pero no, tiene que salir del hospital, evidentemente. Esa es otra, la que mencionas. ¿Por qué hospital privado? En los tiempos de la 4T no tendrían que haberlo llevado a un hospital público de un costo menor. Víctor, ¿tú tienes algún pronóstico? ¿Se queda? ¿Se va? Oye, ya un comentario un poco irónico. Dicen que él como ex trabajador de Pemex pues, podría haber hecho uso de las instalaciones del hospital de Pemex, que está ahí cerca también en el sur. Pero bueno, yo creo que lo que sí tiene que pasar es que Lozoya tiene que comparecer de manera formal ante el Ministerio Público. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos, eso es lo que no está claro, dado pues este impasse, este compás de espera que se ha abierto con su internación al hospital y la falta de claridad sobre su situación jurídica en este momento en el país, pero de que tendría que comparecer ante el Ministerio Público, eso creo que tiene que pasar. Pues a eso lo trajeron. Pablo, tu pronóstico. Sí, todo depende de lo que diga el presidente. Él tiene la mano. Es decir, los tiempos no son jurídicos, no son de la Fiscalía. A Rosario Robles la tienen presa desde hace 11 meses por ejercicio indebido del servicio público en grado de omisión, lo que no amerita prisión preventiva de ninguna manera. Y a Emilio Lozoya, que sin prejuzgar, a lo mejor es inocente y a lo mejor todos se lo encargaron, no sé, pero él viene por uso de recursos de procedencia ilícita, viene por cohecho y viene por delincuencia organizada y no está ante un juez. Sí, uso político sin duda de esto. Y agrego en el caso de Rosario a esto que dices, Pablo, con toda razón, con una credencial falsa, ¿no? Una credencial que no pertenece a la acusada, con eso la metieron. En fin, vamos a hacer una pausa aquí, vamos a mensajes, regresamos enseguida y mucho más.
Este fin de semana corrieron por las redes sociales 2 videos de grupos criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación de forma muy señalada, que pues ya llaman la atención, no solamente porque hagan uso abierto, explícito, público de este tipo de herramientas y de temas, sino que pues además ahí le declaran lealtad al líder del cártel, dicen que son el grupo élite. Y luego vino otro video donde aparece un líder acusando aparentemente en su guerra y su combate contra los líderes del cártel de Santa Rosa de Lima. El general secretario de la Defensa Nacional, el general Crescencio Sandoval, apareció esta mañana en el evento matutino de Los Pinos a explicar estos videos, a decir que en efecto eran del Cártel Jalisco Nueva Generación, explicó el número de vehículos, el número de elementos, dijo, incluso describió que había blindajes más severos, otros más sencillos, y dijo que las Fuerzas Armadas actuarán en las zonas de influencia de estos grupos. No habíamos visto una aparición así en redes con este despliegue. Víctor, adelante. Sí, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, pues dijo que era un evidente montaje del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ya se confirmó que el video es verídico y la verdad es que ese es el problema. No es un montaje ni tampoco es la primera vez que circula en redes sociales un video con estas características. Creo que lo que llama la atención, ya antes había habido videos circulando de este grupo, del Cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí lo interesante es la forma en que se presenta el video. Es una caravana de vehículos, poderosos vehículos, el armamento que portan quienes están en esta caravana fuera de los vehículos, el mensaje que lanzan, en algún momento sueltan disparos. Entonces, la verdad, creo que sí, es claramente un desafío al Estado mexicano y por lo mismo creo que el secretario no debió de haberlo minimizado, puesto en esos términos, ¿no? De un evidente montaje. La verdad es que sí es de llamar la atención, es un tema que nos debe preocupar porque cada vez son más frecuentes este tipo de mensajes en redes sociales. Imagínate el tiempo que tuvieron estos integrantes de este grupo para ponerse en esa fila tan larga, porque eran decenas de personas, decenas de vehículos, y poder hacer este video, que es un video que que tiene más de 4 minutos de grabación. La verdad es que sí debe llamar la atención, sí debe preocupar y sí debe preocupar también al Estado mexicano para pues hacer labores de inteligencia y dar con este grupo, que la verdad es que sí, no tiene nada de montaje, me parece, este video. Pues el secretario dio cuenta de ello, Víctor. 18 vehículos, 75 personas y armamento variado, todo de alto calibre, especialmente esta poderosísima Barrett 50, esta ametralladora realmente de un calibre desproporcionado. ¿Coincides, Pablo? ¿Es un desafío al Estado mexicano? Sí, es una exhibición de fuerza que la hacen porque se los permiten y nos indica un crecimiento realmente desproporcionado y alarmante de un cártel de las drogas, que se da el lujo, como explicaba Víctor, de formarse, de poner los vehículos en orden, de ensayar sus loas o sus porras, lo que sean, al señor Mencho, y nos enseñan que tienen barras, nos enseñan que tienen vehículos artillados, nos enseñan que tienen todoterrenos con aparatos satelitales, nos enseñan todo tipo de armamentos y que están armados hasta los dientes en los llanos de Jalisco y son el principal cártel de la droga del país. Esto quiere decir que estas personas han crecido y el día que alguien tendrá que enfrentarlos porque son un problema de seguridad nacional, va a haber un baño de sangre, porque habrá que enfrentarlos. Estos grupos no se hicieron para el plan DN3, estos grupos son para matar a otros.
para matar a otras personas, para cobrar derechos de piso, para traficar con drogas y se les pone encima la autoridad, pues también la enfrentan o lo intentan matar, como es el caso del jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch. Había una lista de 5 probables funcionarios que habrían de ser asesinados. Bueno, la intentaron con uno. ¿Por qué? Porque es de los policías el que más notoriamente los combate. Pero lo van a intentar otra vez, sobre todo si ven que García Harfuch puede ascender en el escalafón de la seguridad pública del país. Eso es, o sea, es un peligro también contra otros funcionarios que tienen información privilegiada de sus empresas, de cómo lavan dinero. ¿Cómo vamos a permitir que los maten? Y el presidente está ocupado en regañar columnistas, en decir que hay que enfrentar a quienes los critican todos los días. No, el enemigo de México está ahí en ese video. Y por supuesto, no queremos llegar a lo que pasó en Colombia en los años duros, en que mataban candidatos presidenciales, mataban ministros, ya mataron a un juez, y estamos por el mismo camino y hay una minimización del asunto diciendo que es un montaje, que no es para nosotros, es para Santa Rosa de Lima. Por Dios, es una tristeza en qué manos está el tema de la seguridad. Y me refiero a las manos del presidente, que no le ha tomado el peso a lo que significa este desafío a la seguridad nacional. Esto va más allá de partidos. Es México el que está de por medio. Y al ejército lo tiene sembrando arbolitos, lo tiene construyendo un aeropuerto, los tiene haciendo sucursales del Banco del Bienestar y labores, y ahora ya en las aduanas, etcétera, labores que no son propias de la seguridad nacional. Bueno, y ahí hay que mencionar también que el presidente volvió a refrendar esta mañana que no va a cambiar de estrategia y que va a seguir en estos mensajes de pórtense bien, Enrique. Si nos preguntamos por qué razón habría subido el Cártel Jalisco Nueva Generación a redes este video, uno no puede sino concluir que es por efecto propagandístico. Supongo que no fue ninguna revelación para el Ejército Mexicano ni para la Secretaría de Seguridad Pública. No se asombraron por ver, mira, tienen vehículos artillados o tienen Barrett o tienen... A ver, evidentemente me parece que fatídico, minimizarlo y también no enfrentarlo. Es decir, el hecho de que el presidente haya reafirmado la estrategia de abrazos, no balazos, así lo puso en esos términos otra vez esta mañana, pues me parece que deja en la indefensión a muchísimos mexicanos que han sido extorsionados, agredidos por estos cárteles, que hace mucho que dejaron de ser los cárteles de realidades muy diversas, que tienen como propósito el controlar poblaciones, territorios. Es ahí donde ejercen el verdadero poder y tienen la fuente principal de sus ingresos. Pues sí, pero pues la postura del presidente es inamovible
no hay quien lo convenza y quien le explique pues la evidencia. Esta demostración de fuerza, como decían ustedes hace un momento, que sin duda es un instrumento propagandístico, nos pone en evidencia el poderío de esta organización, que no es nueva, como tú dices, Enrique. Sobre todo yo quiero suponer que las Fuerzas Armadas están muy bien informadas, el equipo, el uniforme, los vehículos. Es casi una organización paramilitar, Víctor. Sí, es casi una organización paramilitar. Como dicen, no hay comparación con las Fuerzas Armadas del país, pues lógicamente no, pero sí es una señal muy clara del poderío que tienen estos grupos que, como decía Enrique, ya no son cárteles de la droga. Bueno, sí, lo siguen haciendo, el tráfico de drogas, pero ahora se dedican a la extorsión, al derecho de piso, al robo y tráfico de combustibles, en fin, sus negocios se van extendiendo hacia otros ámbitos y por lo mismo están peleando y extendiendo en su zona de influencia en otras regiones del país y bueno, van también peleándose con otros grupos, concretamente Cártel Jalisco, Cártel Santa Rosa de Lima, en fin, pero bueno, sí me parece preocupante esto y nada más decir, el presidente también lo que comenté en la mañana es que él no quiere dijo nada de guerras, ¿no? Nada de guerras, obviamente, pues en alusión al pasado, al gobierno. Le adjudica a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Marina fue la militarización de las aduanas. A finales de la semana pasada, jueves, viernes, anuncia que ahora será el Ejército y las para drogas. Sabemos desde hace mucho estas sustancias para hacer las metanfetaminas, pero bueno, ya lo apuntabas tú hace un momento y lo abrimos ahora por completo. Una tarea más para el Ejército y la Marina. Sí, será a años, falta un poco para los 2 años de gobierno. Quiere decir que hay un problema muy serio en aduanas. Primero, no es una función constitucional de las Fuerzas Armadas esa. Y si la lógica de Felipe Calderón fue vamos a meter al ejército porque las fuerzas civiles no son capaces de enfrentar al narcotráfico, bueno, y vamos a meter la fuerza del Estado a través de nuestros institutos armados, esa lógica ahora se traslada a prácticamente todo. Y aquí los tenemos en las aduanas, donde hay una enorme posibilidad de corrupción y tiene que enfrentarse con autoridades civiles. Sin embargo, me pongo en los zapatos de quienes toman decisiones y sí, es verdaderamente trágico lo que ocurre en aduanas, pero es un cuento anunciado. Se vendían se vendieron las actuales, las jefaturas de aduana. O sea, permanecieron personas que venían antes en algunas jefaturas y otras las negociaron. Es decir, hay una corrupción tremenda y esto no tiene color político. Es billete que fue en la época del PAN, en la época del PRI y en la época guinda de Morena. Y a esas personas, bueno, no hay manera, al parecer, el Estado, en cualquiera de sus con cualquiera de sus tres tipos de gobierno, no ha podido con las aduanas. Son un nido de introducción de drogas sintéticas, opiáceos sintéticos que luego van a Estados Unidos y también que echan a perder a generaciones de jóvenes. Y es un robadero impresionante todo lo que pasa por aduanas. Entonces, no sé qué otras alternativas tenía el presidente. Creo que no es la mejor meter al ejército a administrar aduanas. No está en sus facultades constitucionales, las del ejército, pero de que hay un problema enorme, sí, y que no lo han podido resolver, evidentemente no.
Pues sí, eso, y además esto desató, déjenme hacer el apunte aquí, Enrique, Pablo, Víctor, a ver si hay algún dato, un rumor fuerte en torno a que el señor Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, en una hipotética, no confirmada, protesta por esta decisión del presidente, hubiese presentado su renuncia. Hoy el presidente en la mañana dijo que no sabía nada al respecto y que no estaba enterado, pero corrió fuerte esta versión y hay un elemento adicional que señala que Jiménez Espriu podría haber estado vinculado en calidad de consejero a una empresa que tuvo relación con Odebrecht, una empresa que se llama Idesa Etileno 21, de la cual es consejero. ¿Hay algo sobre esto? ¿Hay información sólida, algo en este sentido, Enrique? Mira, no lo sabemos. Como casi siempre ocurre cuando hay renuncias, pues corren, circulan las versiones. Pero mientras no se haga oficial, no sabemos si simplemente es algo que empezó a pasar de boca en boca sin tener la certeza plena de que vaya a ocurrir. Entre otras cosas porque no está claro qué vayan a hacer los militares en las aduanas. Si ese es el motivo real de la renuncia de Jiménez Espriu, como se esgrimió, más que el tema de Odebrecht, que se ha mencionado recurrentemente desde hace ya bastante tiempo, pero en el caso específico de la militarización de las aduanas, pues hay una parte que no puede hacer el ejército, que es el trabajo técnico. Hay un trabajo técnico donde hay personal calificado que no puede ser sustituido por militares, salvo después de muchos meses de formación. Entonces, no se sabe si los militares simplemente van a reemplazar a los equipos de vigilancia que hoy están en las aduanas o qué, porque de hecho los militares y marinos ya están trabajando en algunas de estas, ya lo mencionaba Pablo. Entonces queda muy ambiguo, muy difuso este tema del control de las aduanas. Y hay que señalar que esto ha pasado recurrentemente, Leo. En la primera ocasión que yo conocí un proceso que intentó ser de depuración del personal de las aduanas fue en el sexenio de Carlos Salinas. Imagínate, en una noche despidieron prácticamente a la totalidad del personal encargado de vigilar las aduanas y llegaron personas que estuvieron formadas por militares, justamente por militares, tratando de desterrar por completo la corrupción. El propio secretario de Hacienda entonces, Pedro Aspe, me comentó pues que esto duró durante unos meses y meses después prácticamente hubo que hacer el mismo operativo porque ya muchos de los nuevos empleados, de los nuevos vigilantes, pues habían caído en prácticas de corrupción. Así que un asunto que es muy complejo, muy difícil y que no queda claro qué es lo que vaya a hacer el ejército. La declaración se hizo, pero no tenemos absolutamente ningún elemento para saber qué es lo que va a pasar en términos prácticos. Y vamos a ver, el propio presidente dijo, en estos días voy a ver a Jiménez Espriu para que me diga si ya renunció o no. Ya ves que luego se entera por los medios, entonces a ver si le confirma la nota que ya apareció. A ver si le dice. Víctor, comentarios finales, por favor. Sí, el anuncio se hizo el viernes en la mañana, en el último día de la gira del presidente, que es un puerto muy importante, es el puerto además que tiene el mayor tráfico de fentanilo que llega al país. Y bueno, se anunció como una medida para una intervención, y esta intervención abarca a puertos, aeropuertos y ahora a las administraciones de aduanas. Se anunció como parte de una medida para combatir el contrabando, que es muy importante, y a la vez incrementar la recaudación, porque las administraciones de aduanas generan una recaudación anual de 900,000 millones de pesos y la idea es pues combatir toda la corrupción que pueda haber en torno a la operación de estas administraciones de aduanas y con eso pues fortalecer su operación y aumentar los ingresos que se obtienen a través de ellas. Pero bueno, sí es un tema polémico sin duda y eso es lo que se dice
que causó la molestia del ingeniero Javier Jiménez Espriu, quien pues no se sabe todavía qué va a pasar con él en los próximos días. Todo en el terreno de lo especulativo, como pues no sabemos si hubo tal renuncia o no, en fin. Y ciertamente las aduanas y los puertos mercantiles, comerciales, Pablo, unos hoyos de corrupción, muchos intentos para limpiarlas al paso de los años, pero todos ellos infructuosos. No sé si este vaya a tener éxito, Pablo. Infructuosos porque hacen lo mismo. Y me llama la atención esto, ¿por qué estamos aceptando de manera tan cándida que se nos mienta todos los días? ¿Cómo que el presidente no sabe si su secretario de Comunicaciones renunció o no? Pues tiene un teléfono, le puede hablar, o le mandó una renuncia o no. No estoy enterado por lo que dicen los medios. Oye, ya no somos niños. Por favor, que se nos hable, pues, como adultos y como una sociedad que se merece respeto. Es realmente asombroso cómo nos estamos dejando que nos metan el dedo en la boca todos los días con mentiras, como esta de que no sé si renunció Jiménez Espriu, ¿de quién lo dice el presidente? No, parece que está hablando cosas de políticos importantes, el señor Lozoya. ¿Quién lo dice? El presidente. Oye, ya, o sea, no puede haber un poco de seriedad, tanto en la autoridad como en nosotros, los medios y los que tenemos el privilegio de acceder a estas altas tribunas de la comunicación para decir, por favor, sean serios y trátennos como adultos. Sean serios, pero si este país fuera serio, Pablo, sería otro y no el que es. Todos los días nos toman el pelo y todos los días nos dan a tole es un gran con país. El dedo y con frecuencia me da la impresión de que hay un tono de burla, ¿no? Bueno, me enteré de la declaración de Lozoya y me dijo estas cosas, pero me enteré por los medios. Ah, caray, qué curioso. En fin, bueno, se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir. Don Pablo Iriart, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Leo, Víctor, Enrique. Muy buenas noches, don Víctor Piz, muy buenas noches, bienvenido. Gracias. Don Enrique Quintana, gracias, muy buenas noches, hasta mañana. Buenas noches a todos, hasta mañana. Y gracias a usted por la gentileza de su atención esta noche, por habernos acompañado. No se despegue, mucho más aquí en el Financiero Bloomberg a continuación. Buenas noches.